Barran. Bienvenidos, José. Sean bienvenidos los invitados, que se sientan mejor que en su casa, y sean bienvenidos todos los que formamos parte de esta gran familia. Bienvenido, Jesús. Y bueno, quiero comenzar diciendo que ayer, los que no pudieron venir el día de ayer, pues tengo que decirles que se perdieron de un banquete. Esperamos que el día de hoy sea el doble. Pero verdad que el Señor ayer fue demasiado maravilloso. Su presencia nos inundó como quiso y nos renovó. Me perdonan la voz, espero que me alcance. Y bueno, fue una semana muy difícil para todos, ¿verdad? Los adoradores. Déjenme decirles que vencimos, estamos aquí, se logró el objetivo, aunque todavía no se ha terminado. Pero sí, hubo muchas cosas contrarias, pero el enemigo no pudo en contra de nuestro Cristo, amén. Esta prédica se llama Adoración que trasciende, y vamos a ver qué es trascender. Como ustedes saben, siempre me gusta traer algún concepto de lo que vamos a hablar, y trascender es ir más allá o pasar de un lado a otro. En sentido filosófico y espiritual, se refiere a superar los límites de la experiencia física o material. También es ir más allá del yo, dejar de lado el ego para conectar con algo más grande, con una deidad. También es superar limitaciones, elevarse por encima de las circunstancias actuales de la condición humana común. Y esto es importantísimo, que lo sepamos. ¿Ok? Vamos a ver varias historias en donde vamos a ver una adoración que trascendió. Y primero vamos a hablar de Daniel 3, del 16 al 18 y luego del 20 al 30. Vamos a leerlo. Daniel 3. Ok. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. El 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en el medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones.
como el fuego no los había tenido, no había tenido ningún poder sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Estos eran tres varones, tres hombres que servían al Dios verdadero. Ellos fueron en una de esas tantas deportaciones del pueblo de Israel, fueron deportados ellos a Babilonia. Y con todo y eso, el rey Nabucodonosor les dio un lugar importante en el reino. O sea, ellos no eran cualquiera en el reino. Ellos eran personas importantes para el rey, el cual les dio un lugar importante. Sin embargo, a ellos se les presentó una situación había un decreto que era todos rendirse ante las estatuas que el rey Nabucodonosor había levantado. Y era un decreto de muerte, un decreto del que no lo hiciera, sea quien sea, sean ellos que tenían un lugar importante, si no lo cumplían iban a morir. Y ellos, sin importarle a ellos la posición que tenían y que era el rey, ellos le dijeron: yo lo siento, ¿sabes qué? Nabucodonosor, yo lo siento, yo no voy a cambiar mi adoración porque tú me digas que tengo que adorar a algo que realmente no existe ni siquiera. O sea, no tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan. Y ellos se pararon firmes en su convicción y le dijeron: no, yo no cambio mi adoración, así vaya la muerte, no la cambio por nada. Llévame si quieres al horno y no me importa, pues yo sé que voy a salir de ahí victorioso, porque ellos se lo dijeron. Ellos le dijeron: así tú nos mandes al horno de fuego, yo sé que nuestro Dios nos va a sacar de allí y nos va a librar. Y el Señor los respaldó. Pero ya lo que es súper importante, y es que ellos adoraron, o sea, su adoración no dependía de más nada, su adoración no podía ser movida por nada, su adoración era nada más exclusiva, era una adoración exclusiva al Dios verdadero, una adoración exclusiva, era una adoración que iba a trascender. Así como les dije de primero, el concepto de lo que es trascender, así ellos fueron más allá. Ellos fueron más allá, fueron muchísimo más allá. Yo creo que si nosotros nos tocara en algún momento escoger, tal vez temblemos, pero ellos no temblaron. Ellos estaban súper seguros de que su adoración no podía ser cambiada. Y ellos que se fueron al horno de fuego, y tanto así que los otros que lo tiraron murieron y ellos estaban ahí caminando de lo más normal. El Señor se les presentó, estaba con ellos, porque decidieron adorar a ese Dios verdadero. Y déjame decirte que mientras que leía me quebranté, porque a veces pasamos situaciones muy difíciles en las que podemos sentirnos como en un horno de fuego. Pero no importa qué tan dura sea la situación, no importa si te sientes en ese horno, pues no te vas a quemar, no te vas a quemar por cualquier situación que estés pasando. El Señor te va a sacar de ahí, no vas a oler a humo, tu ropa no se va a quemar, tu cabello no se va a quemar, porque el Señor te va a levantar, el Señor va a caminar contigo en medio de ese horno de fuego. Él va a estar allí. Si tú decides adorarlo a Él y no cambiar tu adoración por más nada,
si decides trascender en tu adoración, pues Él va a estar allí a pesar de cualquier cosa. Así tú sientas que te estás muriendo por una situación, así sientas que es muy difícil levantarte, pues Él va a estar allí. Si tú decides adorarle a Él, Él va a estar ahí para levantarte. Él va a estar ahí caminando contigo. Él va a estar allí al lado de ti, abrazándote, consolándote, levantándote, protegiéndote. Y la situación no te va a destrozar, no te va a matar. Esa situación no te va a matar. Pero tienes que decidir adorarlo a Él, trascender en la adoración a ese Dios tan hermoso y tan maravilloso. Estos 3 jóvenes dieron una adoración de sacrificio. ¿Qué más sacrificio que el que dieron ellos? O sea, iban a ser metidos en un horno de fuego donde metían a las personas para matarlas. Y ellos dieron una adoración sacrificial. En momentos difíciles, si estás pasando por un momento difícil, o si lo llegas a atravesar, pues tienes que dar una adoración de sacrificio. Tienes que adorar, tienes que adorar. Si te estás muriendo, está sucediendo algo, pues sacrifícate y adora. ¿Qué sacrificio tan grande? ¡Wow! Adorar a nuestro Rey. Pues realmente es lo que tenemos que hacer. Pase lo que estés pasando, adora. Lo que esté sucediendo, adora. Que eso es lo que va a hacer que tú salgas de allí victorioso, que salgas de allí renovado, que salgas de allí en crecimiento, que salgas de allí para grandes cosas, que se abran puertas. Amén. Entonces esa adoración de sacrificio que tienes que darle al Rey, esa adoración de ellos fue muchísimo más allá. Josué 24:15. Y creo que el Señor nos ha venido hablando sobre esto, ¿no? Vamos a leer. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás, a quién serváis. Y si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí Josué estaba hablándole al pueblo de Dios y diciéndoles, porque estaban sucediendo muchas cosas, estaban nuevamente adorando a otros dioses, y Josué les dijo, los encaró y les dijo, ¿a quién van a servir? Escojan ustedes a quién van a servir. Escojan ustedes a quién van a adorar. ¿A los dioses de los amorreos o a nuestro Dios que conocieron nuestros padres, nuestros antepasados? Y Él les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él está diciendo, yo escojo servir a Jehová. Yo escojo adorar a Jehová. Pero hay algo aquí muy importante, y es que Él dice, yo doy el paso por mi casa. Yo doy el paso por mi familia. Y aquí siempre las personas, por motivos de gramática, dicen, mi casa y yo serviremos. No, no es tu casa y tú. Eres tú. Tú eres el que tienes que servir y adorar a Jehová. No es tu familia, eres tú. Y si tú eres el único que adora a Jehová en tu casa, pues déjame decirte que estás dando el paso para que tu familia adore a ese Jehová que tú conoces. Porque primero eres tú, tienes que dar el ejemplo para tu casa, para tu familia. Y sé que es muy duro a veces ser la única en tu familia que conozcas al Señor. Pues déjame decirte que ahí Josué dijo, yo decido servir. Porque sé que si yo decido adorar, decido servir, mi familia también lo hará. Mi familia también lo hará. Entonces da ese paso. Y sí tienes que ser ejemplo. Tienes que ser ejemplo para tu casa. Tienes que ser ejemplo. ¿Es duro? Sí, es duro. Es duro porque sé que hay situaciones muy difíciles por tú escoger adorar a ese Dios.
Pero esa adoración va a trascender, va a ir más allá y va a llegar a tu familia, va a arropar a tu familia. Y por muy duro que sea, tú tienes que continuar y ser ejemplo. Y si ya decidiste servir a ese Jehová, adorar a ese Dios, pues continúa, sigue adelante, que sé que tu familia va a venir también. Tienes que tener esa convicción de que tu familia también va a llegar, de que tu familia va a adorar, de que tu familia va a escoger. Y entre estas dos opciones que le colocaba, pues escojamos adorar a ese Jehová a diario, porque a veces nos cuesta, según lo que estemos pasando, como nos estemos sintiendo, adorar a ese Jesús. Pero tenemos que levantarnos y a diario escoger. Yo escojo escoger a mi Dios. Yo escojo adorar. Yo escojo adorar a mi Dios, a mi Jesús, a ese que murió por mí, a ese que tanto amo. A diario, porque siempre se nos presentan, el mundo siempre nos presenta a diario situaciones, nos presenta un abanico de opciones, como las redes sociales, como la sociedad en que tengo que encajar, qué van a decir de mí, y entonces yo voy a escoger, porque como yo tengo que encajar, quiero encajar, y no quiero que nadie diga de mí, nada de mí, yo escojo ser como ellos. No, por eso les digo que a diario tenemos que escoger adorar a ese Jesús, servir a ese Jehová, porque siempre el diablo va a presentarnos cosas para nosotros desviarnos, pero escoge a diario adorar a ese Jesús, y esa adoración tiene que ir más allá. No puede ser una adoración cualquiera. Si tú sirves, sirve trascendiendo. Si tú ayudas a alguien en la calle, hazlo trascendiendo. Que lo que tú hagas pueda trascender tanto, pueda llegar a tanto a esa persona que diga, wow, ¿quién eres tú? ¿Qué haces tú? Porque tú haces esto. Y ahí estás trascendiendo, y eso es adorar. Eso es adorar. Entonces, a diario, lo que tú hagas, hazlo pensando en solo adorar y trascender. Solo adorar y trascender. Y eso va a tener un efecto positivo en tu familia. Josué hizo una declaración de compromiso innegociable ante las opciones del mundo. Y así, que lo que nosotros escojamos sea con compromiso innegociable ante lo que el mundo nos presenta. Y mira, te digo que si tú decides seguir sirviendo a Jehová, adorando a Jehová, en esa adoración que trascienda, pues vas a guiar a tu familia en ese camino hacia lo que tú conoces. Nunca, nunca, nunca dudes de eso. Vamos a ver Hechos 16, 25, 31. Y esta es una historia que es hermosa. Es hermosa, maravillosa. Y es Pablo y Silas. Y dice así, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de las cárceles de todos, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Wow, este hombre reconoció a quién adoraban ellos. Prendieron las luces y lo que hizo fue postrarse ante ese Jesús, ante ese Dios que ellos adoraban. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Él reconoció inmediatamente que ese Jesús estaba allí, que ese Dios estaba allí. ¿A quién adoraban ellos? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, aquí Pablo y Silas fueron encarcelados porque antes de esto ellos liberaron a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Esta mujer fue libre y ella tenía unos dueños que la usaban para engañar a las personas y de ahí sacaban un dinero. Cuando ellos se dan cuenta que ya ese dinero no va a estar porque ellos la liberaron, va y acusa a estos dos y los meten presos. O sea, ellos estuvieron presos injustamente, porque realmente, ¿qué habían hecho para estar allí? Pero en medio de esa situación de injusticia y de encarcelamiento, ellos decidieron adorar a ese Jesús, que su adoración fuese una adoración trascendental. Fueron mucho más allá. Y como les dije, ellos superaron sus límites, se elevaron por encima de las circunstancias actuales de su condición. Eso hicieron ellos. Trascendieron. Su adoración trascendió. Se cayeron las cadenas, fueron libres. Y yo creo que hasta ellos mismos se pudieron haber sorprendido de que eso sucedió así nomás, solo por la adoración. Y lo mejor de todo es que este hombre se convirtió y que su casa también fue liberada. También su casa creyó en este Jesús. Pero fue esta adoración la que hizo que todo eso sucediera. Entonces aquí también podemos ver que en medio de esa situación, ellos decidieron adorar, levantar un altar de adoración para simplemente decir: Señor, ¿eres tú el dueño de todo? Eres tú, Señor, el que está aquí, eres tú el que nos ayuda, eres tú el que nos guía. No importa lo que estemos pasando, no importa que nos hayan metido presos, yo sigo adorando. A mí nadie me calla, aunque me hayan puesto un cipo, aunque me hayan atado una cadena, pues a mí nadie puede quitarme la adoración. A mí nadie puede quitarme levantar las manos y adorar a ese Jesús. Ninguna situación puede hacerlo. Y en medio de la situación en la que tú puedes estar, la que puedes atravesar en algún momento, pues adora. Levanta tus manos. Si te sientes en una cárcel, adora. Si el diablo quiere venir a callarte, adora. Si el diablo quiere venir a meterte en algún lugar, adora. Si quiere levantar algún problema en tu trabajo, en tu familia, adora. Pase lo que pase, tienes que adorar. Trascender. Esta adoración trascendió. Hebreos, ponme Hebreos por favor, colócamelo ahí. Hebreos 11 del 24 al 27. Este es Moisés y dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué hermoso, qué hermoso. Moisés fue un niño que sabemos que fue encontrado en las aguas, fue rescatado por la familia del rey, la hija del rey, y tuvo muchos privilegios. Fue un hombre que creció en medio de lujos, en medio de que te damos la comida en la boquita, que te echamos aire, que tanto podía hacer Moisés. Pero él sentía esa necesidad de adorar con el pueblo de Dios, y luego que él sabe que él es parte del pueblo de Dios, él dice: yo tengo que adorar a ese Dios, yo necesito adorar a ese Dios. Y Moisés decidió y escogió adorar a ese Dios de Israel, a ese Dios que él quería, que necesitaba. Cuando él supo que
Cuando él tuvo identidad, dijo, no, es que yo no pertenezco aquí. Yo pertenezco al pueblo de Dios. Y a ese Dios es el que quiero adorar. Y fue el hombre que Dios escogió para sacar al pueblo de cautiverio. Pero cuando él se presenta delante del rey de Egipto, él lo que le dice es, déjanos ir a adorar al desierto. Déjanos ir a adorar. O sea, lo que queremos es adorar. Porque Dios está hecho es para adorarlo. Más nada. El Señor está hecho para adorarlo. Nosotros fuimos creados para adorarlo. Aquí y luego en la eternidad. Y Moisés dijo, queremos ir a adorarlo. Déjanos ir a adorar. Y él escogió, dejó todo eso para ir a adorar a ese Dios. A ese Jesús maravilloso. Y el Señor lo escogió para hacer grandes cosas. Sacó al pueblo de Israel, los guió por mucho tiempo. Él iba y adoraba en la montaña, iba y siempre estaba en contacto con él. Y conoció a ese Dios que él necesitaba, que su alma le decía, porque es que es algo tan wow. Cuando somos sangre de algo, cuando nuestra tierra nos ve parir, que él, aunque no sabía que era parte del pueblo, en su corazón ardía ese deseo de adorar a un Dios que era el dueño de Israel. O sea, ¿cómo? Eso no tenía ninguna congruencia si él era egipcio. Y cuando su identidad se le es revelada, él dice, y creo que podemos decir esto, con razón mi corazón ardía en adoración a mi Dios, a ese Dios que conoció muy bien, que él decidió conocer, que él decidió subir al monte y conocerlo, trascender. Y lo conoció. Qué hermoso, es hermoso. Conocer a ese Dios maravilloso, a ese único Dios que hay que adorar. Que nuestro corazón arda por adorar a ese Dios tan maravilloso. Y la última persona de la que quiero hablar es de un hombre que para mí es wow. Yo amo a ese hombre. Perdón, mi amor. También te amo a ti, pero él es otra cosa. Es un hombre que trascendió en la adoración, un hombre que se le fue llamado conforme al corazón de Dios, un hombre que vivía para adorar a ese Dios. Y llegó un momento en el que su adoración fue tan extravagante que se desnudó, que sus partes se vieron y a él no le importó y él adoró, porque él era un adorador. Él nació para adorar. Y no le importaba absolutamente nada. Siempre, a diario era un hombre que adoraba al Señor. Para ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios es bastante. Y en ese momento que él hizo esa adoración extravagante, que su ropa, fue visto, sus partes se desnudó. Sí, su esposa en ese momento lo criticó, habló de él, error garrafal. O sea, nadie se puede interponer entre una adoración de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Si yo adoro como adoro, nadie se puede interponer en eso. Y ni yo me puedo interponer en la adoración que tenga cada quien. Eso es garrafal. Pero este hombre trascendió su adoración, trascendió tanto que Dios lo escogió para ser el linaje de Jesús. Y así como él fue desnudado de sus ropas, Jesús fue desnudado de sus ropas. En el acto más hermoso y maravilloso de adoración, en un acto de adoración más grande que nadie ha tenido, sino que ha sido solo él se desnudó. Pero más que eso, físicamente, él desnudó su corazón en adoración. Jesús desnudó su corazón en adoración, yendo a la cruz por ti y por mí. Y ese es el mayor ejemplo que tenemos para nosotros, desnudar nuestro corazón en adoración delante de Dios y trascender. ¿Qué adoración más trascendental que esta, que la de Jesús para ir a la cruz?
y desnudar su corazón de amor por nosotros. Así que nosotros no podemos tener una adoración menor que esa. Que nuestra adoración sea desnudar nuestro corazón. Los adoradores. Desnudar nuestro corazón. Siempre. Y que esa adoración pueda trascender. Que podamos ser ejemplos para cualquiera. Que podamos ser ejemplos para nuestros hijos en adoración. Para nuestra familia, para todos. Para todos. Ponte de pie, vamos a estar de pie. Y a los que nos están viendo por las redes, que tu adoración pueda trascender, que puedas desnudar tu corazón delante de Dios, que cada vez eleves la adoración más alto a nuestro Dios. Y nosotros vamos a adorar. Y la adoración de ahorita no puede ser una adoración igual. Tiene que ser una adoración que nos desnudemos, una adoración que nuestro corazón esté desnudo delante del Señor, que podamos arder en esa adoración y trascender. Y trascender. Allí cierra tus ojos. Cierra tus ojos. La misma que la última. ¿Cuál van a cantar? Allí cierra tus ojos. Cierra tus ojos, conéctate con ese Jesús, con ese Dios. Si tu corazón arde en adoración, adora, 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 adora. Que ese fuego llegue hasta lo más alto. Que el Señor pueda agradarse. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Desnudamos nuestro corazón delante de ti. Desnudamos nuestro corazón delante de ti. ¿Cómo ocultarte algo si tú todo lo conoces, Jesús? Gracias, Rey. Te adoramos, te exaltamos. Te exaltamos. Gracias, Jesús. Eres tan maravilloso. Gracias por estar siempre a nuestro lado. Gracias, gracias, gracias. Gracias por librarnos a diario. Generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que me creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Vamos a decir tu nombre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre. A ver, iglesia, levanta tu voz y dile hacia Dios. Tu nombre sobre todo es. A ver, iglesia, levanta tus manos y adora. Tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Santo, llama la creación. Santo, exaltado Dios.
cántale al Cordero que venció. Ese Jesús que se desnudó ante el Padre en adoración, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre al Rey, ángeles, santo, gracias, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo comenzaste? La parte con la que comenzaste. Santo, soberano es Él. Santo, siempre es santo, eres santo, santo, santo Jesús. Generaciones se pondrán a adorarle. Adórale allí, cántale al Cordero que venció, que tu adoración pueda trascender. Vamos, levanta tu adoración, levanta tu adoración. Ese fuego que hay allí en adoración, que arde, que arde, que arde. Que ella venció. Vamos a ver tu nombre. Tu nombre. Nos quedamos ahí. Es más grande. Tu nombre sobre sean tronos, dominios, poderes, potestades, su nombre, otra vez, sobre todo, su nombre. A ver, iglesia. Batería. A ver, iglesia, vamos a repetir esta parte. Vamos a repetir esta parte. Dominio, poder, potestades, su nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre. A ver, iglesia, que se escuche. Que se escuche, que las tinieblas escuchen el nombre de Jesús. Sean tronos. A ver, iglesia, dilo. Poderes, potestades, su nombre sobre todo es. Una vez más. Su nombre es más grande. Su nombre es más grande. Tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, su nombre sobre todo es. Santo, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Santo, dominios, poderes, potestades, su nombre sobre todo es. Llaman ángeles, santo, llama la creación, santo, es salvado, santo, santo por siempre. A ver, pueblo, dile. Santo, santo, santo. Soberano es
tu